Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Kiara Cervantes y junto con mi grupo, Luis Miguel Díaz, Luis Carlos Rojas y Daider Espayú, le venimos a hablar sobre los estados de resultados. En estos momentos yo le daré un concepto súper breve sobre qué son los estados de resultados y más adelante vemos un ejercicio práctico sobre los ingresos, costos y gastos. Bueno, podemos decir que los estados de resultado es un estado básico en el cual se presentan una información relativa de los logros alcanzados durante un periodo determinado. Asimismo, podemos hacer notar los esfuerzos que se realizó por parte de la administración para alcanzar esos dichos logros. También que los estados de resultado deben mostrar la información relacionada con las operaciones de una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de lo que son los costos, los gastos y eh, los ingresos relativos. Para terminar, la utilidad o pérdida neta. También la cual puede formar parte de un capital ganado de dicha entidad. También que el estado de resultado presenta de manera detallada lo que es de manera detallada la manera de la que se obtiene de manera detallada donde se obtiene ese total de utilidad de la empresa, pero también se muestra detalladamente lo que es la pérdida de dicha empresa y su objetivo es medir los logros alcanzados y los esfuerzos desarrollados por la empresa durante el tiempo determinado. Hola a todos, yo les hablaré sobre la definición y los conceptos de ingresos, costos y gastos y utilidad neta. Bueno, el estado de resultados se integra con la información contenida en las cuentas determinadas y cuentas de resultados, pues en estas se registran los ingresos, costos y gastos por un determinado periodo. De esta manera, el estado de resultados se integra por los conceptos de ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida bruta y utilidad o pérdida neta. Los ingresos, costos y gastos pueden ser de dos tipos. Tenemos los ordinarios y no ordinarios. En los ordinarios vemos que son los relacionados con el giro de la entidad, es decir, los que se derivan de las actividades primarias que representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Y pues en los no ordinarios son los que se derivan de las actividades que no representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Como bien sabemos, los gastos ordinarios deben incluir todos aquellos que son inherentes a las actividades primarias de la entidad, aun cuando no sean frecuentes. El estado de resultados, la entidad debe presentar en primer lugar las partidas ordinarias y cuando menos los niveles siguientes. Está la utilidad o pérdida antes de los impuestos a la utilidad. En segundo lugar tenemos la utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuas. Y pues en tercer lugar tenemos la utilidad o pérdida neta. En términos generales, las partidas de ingresos, costos y gastos deben presentarse en forma separada, a menos de que sea una NIF particular que permita su presentación neta. ¿Cómo así que RINF? Esto es una sigla que muestra el resultado integral del financiamiento. Teniendo en cuenta esto, la utilidad neta es el resultante de enfrente, o sea que sería restarle a los ingresos de un periodo los gastos que directa e indirectamente ayudaron a generar esos ingresos. Para comprender el significado del contenido informativo del estado de resultados, es necesario que conozcamos y tengamos en cuenta los elementos de este estado financiero, que en este caso serían los ingresos, costos y pues la utilidad neta, que es con lo que venimos trabajando.
Los ingresos también se denominan como ventas. Este rubro se integra por los ingresos que genera una utilidad por la venta de inventarios, pues la prestación de servicios por cualquier otro concepto derivado de las actividades primarias, ya que representan la principal fuente de ingresos de la identidad. Los descuentos y bonificaciones comerciales otorgados a los clientes, así como las devoluciones efectuadas, deben disimularse de las ventas o ingresos para así obtener el importe de las ventas o ingresos netos. Pues esta NIF permite la presentación de esos rubros por separado. Es importante aclarar que en contabilidad, ingreso y entrada del dinero no necesariamente son términos intercambiables, ya que los ingresos determinan con base en lo devengado y no en lo cobrado. Pues por devengado se entiende que la empresa debe reconocer el ingreso en el periodo en el que se cumpla, pues con dos condiciones. Como primera condición, ya se ganó el ingreso, hizo un esfuerzo para lograrlo. Y segunda, el monto es del mismo que se puede medir en términos de dinero en una forma objetiva. Pues normalmente las empresas pueden medir objetivamente sus ingresos en el monto de la venta sin necesidad de esperar el momento del cobro. En la cuestión de los costos, gastos y utilidad neta, pues los costos y gastos para fines de estados financieros son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos. Pues bueno, y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuente en su capital, ganando patrimonio o patrimonio contable respectivamente. En este caso, los costos representan los esfuerzos que se realiza una empresa para obtener ingresos. Algunos de estos esfuerzos provocan los ingresos en el periodo en el que se está informando. Otros los provocarán en periodos posteriores y otros no generarán ingreso alguno. A los costos que provocaron ingresos en el periodo actual se les conoce como gasto. A los que se espera que provoquen un ingreso en el futuro, pues se les conoce como activo, y a los que no generarán ingresos se les asigna el nombre de pérdida. Es importante resaltar que contablemente gasto y salida de dinero no necesariamente son lo mismo, ya que una empresa puede realizar varios desembolsos de efectivo que no son gastos. Aquí tenemos un ejemplo clave, que es la adquisición de un terreno al contado. Por otra parte, los gastos se reconocen como base o en lo desvengado y no en lo pagado. Se considera que un gasto devengado corresponde al periodo cuando el esfuerzo medido por los costos se pueden identificar, ya sea directamente con ingresos o ante la dificultad de la identificación directa con el periodo en el que se generaron dichos ingresos. Muy buenos días a todos, compañeros docentes. El día de hoy les voy a hablar sobre el cálculo de la utilidad. En este caso nosotros nos basamos en los datos del Hotel Mar Inn Hotel, que también está ubicado en la ciudad de Riohacha. Entonces, el hotel nos dice que su precio por día es de el precio mínimo es de 153.294 pesos y el precio máximo es de 257.190. Entonces nosotros usamos un promedio de 180.000 pesos, o sea, sacamos un promedio de eso y utilizamos el 180 que está aquí. Entonces, para nosotros calcular los ingresos, o sea, es necesario para nosotros calcular la utilidad, es necesario calcular los ingresos mensuales, sus costos, sus gastos operativos, su utilidad operacional, sus impuestos y bueno, como bien sabe, la utilidad neta, que es la ganancia final de la empresa. Bueno, en este caso tenemos que el hotel tiene 30 habitaciones,
y pues la ocupación es del 60%, o sea, quiere decir que el hotel no está, no siempre está lleno. Entonces, acá el precio que decimos que es el promedio de 180.000 pesos por día, y nosotros también tenemos que calcular esto basándonos en un total de 30 días. Entonces, realizando esa operación nos dio 97.200.000 pesos de ingreso. Nosotros calculamos, bueno, el 60% nosotros lo calculamos por, eh, por 30 habitaciones, nos dio un total de 18 habitaciones que son las que están ocupadas. Eso no aparece acá en el ejercicio, pero sí, ese cálculo nosotros lo realizamos. Entonces, nos dio, bueno, los ingresos nos dio 97.200.000 pesos. Entonces, seguimos con los costos. En los costos podemos encontrar que tienen un 40% de costos directos. O sea, esos costos vienen siendo el pago a las personas de limpieza, a los servicios, a los mantenimientos, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Nosotros hacemos el cálculo, multiplicamos los ingresos, que son estos que están acá, por el 40% y nos dio un total de 38.880.000 pesos. Y seguimos con los gastos operativos. En los gastos operativos podemos encontrar que tiene un 30% de gasto la empresa. Entonces, bueno, estos son gastos, pues, como bien lo dice, operativos, son gastos administrativos que cubre la empresa como por ejemplo, el pago al personal, la persona de marketing, ahí también entra la persona de recepción, entre otros. Bueno, en este caso nosotros hacemos el cálculo, bueno, casi el mismo cálculo que hicimos en los costos, pero lo hacemos acá en los gastos. Calculamos los ingresos por el 30% de gastos operativos y nos dio un resultado de 29.160.000 pesos. Después seguimos con la utilidad operacional. Bueno, en este caso nosotros hacemos lo que es una resta, pues, para poder sacar la utilidad operacional de la empresa. Utilizamos los ingresos, también utilizamos lo que son los costos, que son de 38.880.000, y también utilizamos lo que son los gastos operativos de la empresa, que nos dio un total de 29.160.000 pesos. Entonces eso nos dio, bueno, hicimos el procedimiento y nos dio un total de 29.160.000 pesos colombianos. Después seguimos con los impuestos. Bueno, acá tenemos un 25%. Bueno, normalmente a veces los impuestos están del 35%, que pues eso lo da el gobierno, pero las empresas, el sector hotelero, pues normalmente a veces con descuento, promociones, lo pueden bajar hasta el 25%. Bueno, en este caso nosotros, bueno, sacamos los impuestos de eso, o sea, sin tener en cuenta. Seguimos con la utilidad operacional. Vamos a calcular esto sin tener en cuenta los impuestos. Bueno, acá nosotros hacemos casi la misma operación. Acá hacemos una resta de los ingresos con los costos y los gastos operativos. Entonces eso nos dio un resultado de 29.160.000 pesos. Eso sin tener en cuenta los impuestos, que viene siendo del 25%. Entonces, bueno, ahora seguimos con los impuestos. Vamos a calcular esto. Acá en esta parte, ahí sí vamos a meter lo que son los impuestos. Bueno, acá utilizamos el valor que nos dio el total de la utilidad operacional, que es de 29.160.000 pesos, y lo multiplicamos por el 25%, que viene siendo los impuestos, y nos dio un total de 7.290.000 pesos. Ahora seguimos con la parte de la utilidad neta final, en donde vamos a calcular lo que viene siendo la ganancia total de la empresa. En este caso nosotros utilizamos la utilidad operacional, o sea, el total que nos dio la utilidad operacional, y le restamos el total que nos dio los impuestos de la empresa. Entonces acá en los impuestos, pues, nos dio un valor de 7.290.000 pesos. Nosotros, ¿qué hacemos aquí? Nosotros restamos estos dos y pues obtenemos un valor de
21.870.000 pesos. Esto viene siendo la ganancia final de la empresa Mar y Hotel. Muchas gracias. Bien, en hotelería no se trata de solo restar números, sino de entender por qué un movimiento financiero afecta a la toma de decisiones. Por eso que acá tenemos el estado de resultados, donde más adelante identificaremos los errores, que es lo que se nos pide, ¿no? Bueno, aquí empezamos con un hotel cualquiera, X, tiene unas ventas totales, ¿sí? por un monto de 120.000. Tiene compra de aires acondicionados, ¿sí? Al final vamos a restar eso. Tiene un costo de alimentos y bebidas por 10.000. Colocamos cifras así bajo, un monto bajo de pronto para que se nos haga más fácil identificar, pero en sí aquí habla de dólares, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí para sacar la utilidad bruta? Debemos restar esos 15.000 de los aires acondicionados y restar los costos de alimentos y bebidas, los 10.000. Al final nos da una utilidad bruta de 95.000 pesos. Hablando de pesos. Después de eso viene una nómina de recepción, de camarero, todo el equipo, por 30.000. Tenemos un pago de multas del vehículo del hotel por 5.000. Como raro, pero bueno. Comisiones de booking, 12.000. Ya esto al final nos debe dar una utilidad operacional, que es lo que realmente lo debe operar. Restamos, hacemos los cálculos de esa utilidad bruta que nos quedaba, debemos restarle esos 30.000 de la nómina, esos 5.000 de las multas y esos 12.000 de la comisión. Bueno, allá vamos. Aquí hay errores, sí. Errores de capitalización, por ejemplo, la inversión versus gasto. Hay que tener en cuenta de que la compra de 5 aires acondicionados por 15.000 como un gasto directo del mes, sí. Pero hay que tener en cuenta que en la contabilidad hotelera los equipos de larga duración, por ejemplo, los aires acondicionados, los televisores, algunos aparatos electrónicos deben registrarse dentro del grupo de propiedad, planta y equipo, que eso no lo estamos viendo acá realmente. No sucede en este caso. Aquí eso es un grave error. Yo traje este estado de resultados, ¿sí? Estamos identificando los errores. Eso no debe ir en esta parte, sino en otro grupo que es propiedad, planta y equipo. Vamos con ¿qué sucede? Que si el dueño ve este reporte, quizás va a pensar de que el hotel no es rentable y de pronto decidir no invertir o no comprar más en propiedad, planta y equipo en lo que realmente es. Cuando en realidad sí está ganando, porque a la larga esto se convierte en un activo, ¿sí? que la empresa adquirió simplemente de que está de manera en la compra que se hizo. Vamos con ¿qué se debe hacer de pronto aquí? La corrección, esos 15.000, sí, deben ir al balance general o al PIG, que hará el estado de resultados, ¿sí? Solo debe ir de pronto la depreciación, pero eso no lo tenemos acá, que es el gasto por el uso del equipo. Si los aires, por ejemplo, duran 10 años, el gasto más o menos el gasto mensual sería de apenas unos 10 años, el gasto mensual sería de unos 125.000, ¿sí? Bueno, seguimos con el error de margen bruto, la ubicación de pronto de las comisiones. Aquí está. Las comisiones que hay que tener en cuenta, de que las comisiones de las agencias, sí, son costos variables directos. Si el hotel no paga esa comisión, la venta no ocurre, por lo tanto debe restarse inmediatamente después de los ingresos para obtener la utilidad bruta. Es decir, que esto deberíamos ubicarlo en la parte de acá arriba, donde hablamos para sacar la utilidad bruta. Eso es lo que realmente debería hacerse.
Si deja, por ejemplo, si queda debajo y no en la utilidad bruta, se ve inflada. Eso de pronto nos hace creer de que el margen de ganancia por habitación es mejor de lo que realmente es, ¿sí? Lo que podría de pronto llevar a fijar precios, tarifas, ese tipo de cosas. ¿Qué hay que hacer? Subir las comisiones al bloque de los costos de ventas hasta arriba para tener de pronto la utilidad bruta. Eso sí realmente hay que hacerlo. Error de gastos. ¿Sí? Aquí se habla de gastos ajenos, quizás de la operación, por ejemplo, la multa de tránsito. Esto no está directamente relacionado con el gasto administrativo, aunque el vehículo sea del hotel, no está directamente relacionado a esos gastos administrativos. ¿Qué sucede acá? De que debe reflejar tanto lo bueno, el hotel a que se dedica simplemente a hospedar, a arrendar habitaciones, en el caso de restaurantes, ¿sí? Porque en realidad la ocupación del hotel a lo que se dedica es a eso, no a pagar multas ni nada de eso. ¿Qué hay que hacer? De pronto reubicar ese monto de esos 5.000 en otros gastos, que ya sería después de la utilidad de la operación, más abajo, otros gastos. Sí, ubicarlo de pronto en el pool mediante otros gastos. La nomenclatura pues no me la sé, pero realmente uno debe ubicar eso por ahí de alguna manera. Entonces, en otros gastos, ¿sí? De la utilidad de la operación y antes de la utilidad neta. Es decir, acá pues sacamos un resumen de este estado de resultados y ¿qué hay que hacer? Bueno, correctamente estructurado debe separar lo que es la operación de lo que ocurre dentro de las habitaciones y el restaurante y las inversiones que ya tienen que ver con la parte de los activos y de los eventos extraordinarios, como por ejemplo las multas de ese vehículo, multas de tránsito. Sí, hay que apartar eso por otro lado. Solo así de pronto el administrador puede saber si el precio de sus habitaciones cubre los costos directos, sí, y deja suficiente margen para mantener la estructura administrativa del hotel en este caso. Eso sería todo.